Bueno, eh, como núcleo de la Fraternidad Teológica Latinoamericana en Barranquilla, damos la bienvenida a todas las personas que se están conectando hoy, sábado 6 de febrero, para un conversatorio sobre la pandemia y la misión de la Iglesia, con tres personas que estamos funcionando aquí como el grupo, no sé cómo llamarlo, fundador, el primer grupo, el núcleo, primero de la FTL en Barranquilla, con la profesora Mari Reyes, que es, además de abogada, teóloga y también una anciana gobernante en su iglesia aquí en Barranquilla. Lo mismo con Adolfo Céspedes, quien es un teólogo egresado de la Universidad Reformada y con estudios de maestría, ya en su etapa final en una universidad allá en España, la Universidad de Deusto, me parece, y también líder de su iglesia aquí en Barranquilla y profesor en el colegio. Y un servidor feliz de poder acompañarles en este día en el que comenzamos nuevamente con nuestras reuniones de la Fraternidad Teológica Latinoamericana aquí en Barranquilla. Hoy con el tema pandemia y misión de la Iglesia, los desafíos que encontramos como pastores, como pastoras, como líderes de iglesias de diferentes ministerios. Creo que sería conveniente también decirles que el año pasado la Fraternidad Teológica Latinoamericana renovó su junta directiva a fin de año, quedando entonces como la nueva junta directiva compuesta por el doctor Darío López de Perú, Alexandra Zamora de Estados Unidos, de Azucena Rosal de Guatemala, con Jefferson Rodríguez de Colombia, Regina Sánchez de Brasil, de Jocabet Solano de Panamá y con Carlos Martínez de México. Oramos para que Dios los bendiga este comité directivo y pues tengamos un año bendecido como fraternidad, no solamente en América Latina, sino también en otros lugares donde hay núcleos, como en Estados Unidos y demás. Bueno, no sé quiénes en este momento nos están acompañando por el Facebook, pero quisiéramos saber que si hay alguna persona conectada y quisiera presentarse o decir de dónde es, con mucho gusto, nos gustaría recibir su mensaje. Sírvase por favor hacerlo por el Facebook, ahí por medio de la caja de comentarios. En este momento nos están acompañando por el Facebook, pero quisiéramos saber que si hay alguna persona conectada y quisiera entonces Adolfo, no sé si tú nos puedes ayudar con si hay gente conectada o hay algún saludo. No te estoy escuchando, no te escucho, Adolfo. Que ahora mismo pues hay 5 personas conectadas, pero no nos están comentando. Será bueno que pues en este momento nos acompañaran con sus referencias, ¿cierto? Con sus comentarios. Nos gustaría saber quién es, desde dónde nos ven, ¿cierto? Desde dónde nos observan. Y Santo Domingo dice, Dania Benítez. Dania Benítez desde Santo Domingo. Saludos, Dania. Muchas gracias por estar aquí acompañándonos.
Bueno, asimismo pues se van conectando, a veces suben, a veces bajan. Pero bueno, me imagino que en el transcurso de la conferencia y de la charla de hoy, pues se van a ir conectando mucho más. Ok, excelente, excelente. Creo que podemos disponernos a comenzar, si les parece, y el esquema que proponemos es el siguiente. Vamos a tener unos 5 o 10 minutos por cada uno de nosotros tres, comenzando con Mari Reyes, luego con Adolfo Céspedes y luego con un servidor. Perdón, después de Mari vengo yo y después Adolfo, como cierre. Entonces, después de cada presentación de cada uno, vamos a tener un espacio para comentarios, si hubiera preguntas de algunos de ustedes, de los oyentes o que están escuchando y viendo, por favor, alguna reacción, favor de escribir ahí en la caja en Facebook, y Adolfo se va a estar encargando de leer los comentarios o hacer las preguntas a quien le toque hacer su presentación. ¿Sí? Entonces, esa sería la dinámica. Comienza Mari, luego yo y termina Adolfo, y después de cada uno un tiempo de preguntas o reacciones que se escriban ahí en el chat, y Adolfo nos va a volcar eso si fueran preguntas o comentarios para que todos lo escuchemos y tengamos segunda palabrita. Ok. Muy bien. Entonces, empezando en esta mañana con nuestra presentación, está Mari, de quien ya presentamos hace un poquito, y es abogada, ella es teóloga, una líder de muchos años en su iglesia y con mucho involucramiento, no solamente en la vida de la iglesia, sino también en mucho trabajo con mujeres y familias víctimas de la violencia en Colombia. Es algo muy lindo que ella hace, pero Mari, te escuchamos y gracias por acompañarnos en esta mañana. Muchas gracias, César, y gracias también a Adolfo por su también asistencia técnica. Un saludo especial para ustedes y también para todos los que se están sintonizando en este momento. Y quisiera comenzar como haciendo memoria del eminente sociólogo Boaventura de Sousa Santos, que nos introdujo en el espinoso tema de la cruel pedagogía de un virus. Y en esa frase se condensan dos aspectos, que primero, en general, pues hemos visto la pandemia y su virus como un enemigo al cual hay que eliminar, por supuesto, hay que eliminarlo, y en ese sentido los gobiernos y la sociedad comprenden esa interacción con el virus en términos de una lucha, de una batalla, de una guerra. Entonces, tenemos hoy todo un mundo en plena guerra contra un elemento microscópico. Pero hay otro aspecto, y es que hay otra manera de ver el asunto, ya no como una guerra, sino como pedagogía. Pedagogía cruel, eso sí, en los términos de Sousa Santos, pero pedagogía al fin y al cabo, es decir, hay enseñanzas derivadas de esta cruel pandemia. Y es una pregunta tal vez, ¿no? Es una afirmación. ¿Hay enseñanzas derivadas de esta pandemia? Es una pregunta para todos los que están tal vez escuchándonos, viéndonos sintonizados aquí. O sea, siéntanse libres de exponer su propia experiencia como iglesia, como comunidad de fe, como líderes. ¿Hemos aprendido algo de esta pandemia? ¿Qué nos ha enseñado? Mientras tanto, yo podría decir que
nos ha enseñado creatividad, mucha creatividad y resiliencia. La espiritualidad es un factor importante en los procesos de resiliencia y entendemos por ella aquella capacidad que tiene el ser humano para afrontar, superar y salir transformado y fortalecido de situaciones críticas, traumáticas, altamente estresoras. Entonces, es como sacarle partido a eso que vemos como malo, como negativo, y usarlo como un trampolín para mejorar nuestra vida, nuestra sociedad, transformarnos positivamente, superarnos, aprender del ejercicio circunstancial y volver a mirar la vida con ojos renovados en la fe y en la esperanza. Entonces nos enseña creatividad, pero también creatividad en colectivo y resiliencia colectiva en nuestras comunidades de fe. Eso que llamamos resiliencia colectiva implica entonces procesos sociales que nos invitan a una vida sana viviendo en un ambiente insano. Y hablando de procesos sociales en ambientes insanos, allí entretejemos otra enseñanza. Las cuarentenas son discriminatorias. Ha sido más difícil para unos, para unas, que para otros. Por ejemplo, las mujeres y la obligatoriedad de permanecer encerradas con el agresor, los niños, las niñas, los indígenas, los migrantes, los adultos mayores, los trabajadores independientes, la gente del rebusque, aquellos que sobreviven del día a día, las familias del trapo rojo. Y sucede además que muchas personas que pertenecen a estos grupos poblacionales que están en condiciones de vulnerabilidad agravada por la misma pandemia, a su vez pertenecen a alguna comunidad de fe o están vinculados a alguna iglesia, que en la mayoría de los casos esa iglesia se convierte en su refugio, su remanso de paz, el oasis en medio de los desiertos de nuestras realidades difíciles y complejas. Pero sucede que también ahora estas iglesias, esas comunidades de fe, esa congregación, ese templo ha sufrido las consecuencias de esta pandemia que nos agobia. Entonces, se nos ha animado a asumir la nueva normalidad, que yo prefiero llamar la nueva realidad, reinventándonos creativamente. ¿No? Palabra de moda, reinventarse. Ese es el llamado de los gobernantes a nivel nacional, a nivel local, pero esa reinvención creativa está más pensada en lo político, en lo económico, en lo sanitario, y muy poco se habla de la nueva normalidad desde lo religioso o desde lo eclesial. Se prevé una cultura post-pandemia que lleva una impronta de distanciamiento físico los unos con los otros, comportamientos higiénicos excesivos y recurrentes sumados a la restricción y a los límites, a la vida social y a la vida comunitaria. Todo eso nos obliga por lo menos a pensar en formas litúrgicas ausentes de público y trasladadas al plano online, los encuentros remotos. Bueno, ¿cómo lo hemos experimentado? Pregunta también para quienes nos escuchen, coloquen ahí sus opiniones, sus pensamientos, su propia experiencia. Esta nueva realidad que nos plantea la pandemia del COVID-19 nos ha afectado, evidentemente, y parece continuar afectando nuestras celebraciones cúlticas, nuestras liturgias en los templos, pero sobre todo, y lo más importante desde mi sentipensar, es la afectación al real encuentro con el otro, con la otra. Y no nos referimos solo al servicio litúrgico que convoca a la reunión de los hermanos de una misma fe. Me refiero además al prójimo, a los hermanos de las lejanas poblaciones en condiciones de vulnerabilidad, donde la iglesia ha estado haciendo misión desde vieja data. ¿Cómo hacemos con esos proyectos de impacto social, de intervención socioteológica?
Entonces salta la pregunta, ¿cómo llegar hasta lo último de la tierra para llevar la buena nueva de la paz, de la justicia, del amor, de la esperanza? Yo creo que nos desafía y nos compromete en la reflexión sobre varios aspectos. Y son múltiples, dispersos tal vez, que van desde lo más trivial y formal hasta lo esencial y sustancial. Comenzando con repensar la liturgia. En la nueva sociedad del Zoom, del Teams, del Meet, de las aplicaciones, de las plataformas, tal vez actualizar los libros de orden de nuestras congregaciones, reinventando y recreando la mejor interacción entre la tecnología y el ritual, entre lo práctico y lo simbólico, lo presencial y lo virtual. Y probablemente requerimos de unos buenos ciertos análisis acerca de la espiritualidad online. Tal vez reformular los aspectos evangelísticos propios de algunas tendencias acostumbradas a las masivas campañas de evangelización. Hacernos la pregunta, ¿cómo llevar todo un proyecto de acompañamiento continuo y concreto a través de las tecnologías en aquellos pueblos, valles, villas, barrios donde no existe ninguna señal de conectividad? ¿Cómo llegar digitalmente hasta los más vulnerables que precisamente carecen de tecnologías de punta? ¿Cómo? ¿Cómo llegamos? Tal vez también tendríamos que ya un poco más en el plano del ámbito jurídico, de los que las iglesias, entidades religiosas que tienen sus inscripciones en el Registro Nacional de Entidades Religiosas de la Oficina de Asuntos Religiosos del Ministerio del Interior, reformar estatutos, o por lo menos colocar adendas o documentos anexos a fin de reorganizar el cocuidado de la congregación usando el efecto Skype, el Zoom, Meeting. Y la pregunta, desarrollar la pregunta, resolverla, ¿se aprobará el voto electrónico o el voto por correo en aquellas iglesias, congregaciones de tradición marcadamente presencial en la toma de decisiones colectivas o congregacionales? Entonces, hay muchos aspectos que tenemos que puntualizar aquí. El tema de reforzar el cuidado de los grupos de adoración y alabanza, porque están en riesgo por la interacción musical, por la manipulación de los instrumentos, las plataformas, el escenario de las reuniones de los ministerios y equipos de las iglesias, discernir nuevas estrategias para los proyectos de impacto social en las iglesias, cómo hacer efectivo ese acompañamiento a las comunidades más lejanas. Y también es buen momento de reconocer el hogar, la casa, como lugar epifánico. Escuchen algunas iglesias muy gratamente los altares familiares, los santuarios de paz en el hogar. Y es como volver al primer amor, cuando las iglesias en los cristianismos originarios pues nacían, se desarrollaban, crecían en la casa de alguien, en la casa de algún cristiano o cristiana, en una familia cristiana, y las casas eran los templos. Y ahí, por ahí, seguidamente a eso, también hay que superar un poco la pérdida de la estética litúrgica, o sea, aquella rigidez por las formas, los símbolos, los colores, para dar paso pues a la sencillez y a la espontaneidad del ambiente casero y familiar. Y por último, bueno, con esto concluyo, y es un gran desafío, fomentar la esperanza. Queridos, queridas, visionar un horizonte de bienaventuranzas para la humanidad. Es un gran desafío. Gracias, Mari. Bueno, me pareció muy pertinente todo lo que Mari pues ahora nos está colocando como desafío. Bueno, acá tenemos dentro de los comentarios a Joseph, también tenemos a Nelson Álvarez. Ambos pues también estuvieron envueltos en esto de la Fraternidad Teológica Latinoamericana cuando hicimos nuestra primera reunión. Y pues bueno, me alegra mucho poder tenerlos acá.
hay exactamente 6 personas conectadas que hemos mantenido hasta el momento. Me gustaría ver reacciones, preguntas, interrogantes, propuestas también. Estamos, digamos, abiertos a en este espacio, ¿cierto? Para que pueda ser más un conversatorio que digamos, que un monólogo, ¿cierto? Nos gustaría que reaccionaran, pues que propusieran o que por lo menos agregaran a lo que Mari en este momento nos propuso, nos habló, ¿cierto? En su análisis, digamos, frente al tema de pandemia COVID-19 digamos, la afrontación o la forma en que la iglesia ha venido afrontando todo este tema, creo que Mari dio en el punto, ¿cierto? Así que me gustaría ver, no sé, reacciones, preguntas, ideas. Seguimos ahí comentando, ¿cierto? Bueno, profesor Carguachín. El micrófono. Entonces, vamos a compartir algunas ideas sobre el tema de la pandemia y la misión de la iglesia. Yo quisiera que pensemos en la realidad de la pandemia, cómo la vivimos en carne propia, y quisiera solamente dedicar un par de minutos a esto para compartir cómo lo vivo yo, cómo lo he vivido. Ustedes saben que yo trabajo como trabajador en misión de la Iglesia Presbiteriana de Estados Unidos, aquí en Colombia, y una de las regulaciones que ha cambiado nuestro funcionamiento es que no tenemos viajes ni nacionales ni internacionales de trabajo por la iglesia debido a la pandemia. Desde el año pasado estamos así, desde mitad del año pasado. Nunca yo había visto un cambio así a nivel institucional. Todas las iglesias reuniéndose en sus casas y escuchando el culto a través del Facebook. La crisis llegó cuando había que tener la Santa Cena. ¿Cómo realizar la Santa Cena? Para tradiciones como la católica romana, donde antes de la Eucaristía hay que confesarse, antes de la misa, cómo celebrar la Eucaristía sin previa confesión. Acá en Barranquilla, nosotros como parte de la universidad tenemos todas las clases por internet, todas las reuniones de trabajo, de comités, clases de asesoría, tutoría para trabajos de grado, etcétera, todo por internet. A veces un poquito agobiado de estar todo el tiempo en casa. Ahora con cierta más de flexibilidad. Es decir, hemos experimentado y seguimos experimentando un confinamiento, ¿sí? Quedarnos en casa, pero hay quienes han pasado la situación aún más grave que nosotros, que solamente un confinamiento. En mi casa, o pero mejor dicho, en mi barrio, donde yo crecí en Lima, han muerto cerca de 9 personas. 3 a quienes yo conozco desde hace muchísimos años. Algunos colegas, una familia en una iglesia, casi la totalidad, tristemente. Otros pastores han fallecido, grandes pastores. ¿Qué quiero decir con esto? Que nos ha tocado hondo. No solamente es algo que uno escucha que ocurre en otros lugares, sino que
si no te ha tocado en carne propia, conocemos y tenemos casos muy cercanos de situaciones así. ¿Cómo ser iglesia en esta situación? Agregando a lo dicho el hecho de que millones de personas han agravado su situación de pobreza debido a que no han podido salir a trabajar, y actualmente quienes dependen del día a día para tener ingresos, esos ingresos diarios se han visto fuertemente reducidos. Y es grave porque estos trabajadores, que no son pocos en América Latina, estamos hablando de un grupo que va a cerca más arriba de los 30 millones, o de 30%, perdón, nos hace pensar que la pobreza ha aumentado y el hambre ha aumentado. La gente pide comida. Los que no pedían ayuda económica ahora la piden. Entonces, ¿cómo ser iglesia en este contexto? Y yo quisiera mencionar 4 cosas. Yo hice un acróstico aquí que se llama ACAN, con N. Sí, primero, lo que yo comparto es la necesidad de una pastoral de adaptación a la nueva realidad de pandemia, que implique no solo la liturgia y todo lo que implica la liturgia, el culto, la celebración de la comunión, pero también el aspecto económico, porque tristemente muchas de nuestras iglesias han sido atrapadas, la mayoría de iglesias evangélicas y otras, atrapadas por la ambición de recolectar más dinero, más diezmos, a veces seduciendo, provocando y tentando a la gente, haciéndoles creer que si dan más dinero a la iglesia, Dios le va a bendecir más. ¿Sí? Lo cierto es que hoy en día la gente ha dejado de contribuir de esa manera, no solamente porque no puede ir a las iglesias, motivo por el cual muchos pastores con este pensamiento han estado desesperados, y pastoras también, pero además es que la gente ha perdido sus ingresos. Entonces, como pastores y pastoras, tenemos que redimensionar el funcionamiento de nuestra liturgia y escapar un poco de nuestras doctrinas rígidas que a veces nos hacen creer que si no tenemos un culto dentro de la iglesia o centralizado en la figura del pastor, entonces no es iglesia, entonces no es Santa Cena, entonces no es ofrenda, no es contribución. Es necesario flexibilizar algunas de nuestras prácticas litúrgicas porque la situación nos lo exige. Entonces llamo yo a esto una adaptación de nuestra liturgia en todo el sentido amplio de la palabra a la realidad que estamos viviendo. No creo yo que Dios se ofenda en absoluto, porque la liturgia es un invento humano, es un invento de las comunidades, ¿sí? Y una creación buena y linda, pero construcción humana al final. Si lo hacemos con amor, con fe y con dedicación, no me queda la menor duda que a Dios le va a agradar. Segunda cosa es el ministerio de la consolación. Nosotros, como he mencionado, y seguramente ustedes también conocen en distintos lugares, hemos perdido amigos, gente que apreciamos de muchos años que han fallecido, pero otros han perdido a padres, madres, hermanos, hermanas, algunos hijos, y entonces es indispensable, irreemplazable, el ministerio de la consolación
de los líderes de la iglesia, del cuerpo de la iglesia, ¿sí? Consolar quiere decir aliviar la carga, aliviar la tristeza. Nada nos puede librar de la muerte de los seres queridos, de los amigos, pero el trabajo pastoral tiene un lugar irreemplazable allí. De modo que como pastores, pastoras, como líderes de iglesia, tenemos que estar presentes. Y cuando digo presentes, no digo necesariamente ir y estar dentro de la casa, pero hablar por internet, por Facebook, por WhatsApp, por teléfono. Hay cientos de maneras ahora gratuitas que antes no teníamos, que debemos de usarlas para cumplir con la misión de la iglesia de consolar a los heridos, a los dolidos, a los que están pasando por situaciones duras. Conectado con esto, el ministerio del acompañamiento, ¿sí? ¿Por qué? Porque no todos han muerto, todos los casos positivos, pero muchos pasan por situaciones dolorosas y conozco casos de personas que han estado semanas enfermas, semanas en terapia intensiva y se han recuperado. Algunos con el COVID sin síntomas graves, pero la familia cuando tiene un caso de positivo dentro de la casa y no la puede desterrar porque tiene que cuidarla dentro de la casa, está aterrada, se estresa y no sabe cómo funcionar. Y por más que no tengamos casos positivos, a veces los chicos, cuando viven en una casa pequeña, la familia se estresa. Ya los chicos de por sí son activos y muy, muy inquietos, y está bien eso, pero a veces nos saturamos y nos estresamos. Entonces, ¿qué necesitamos allí? Una pastoral de acompañamiento para casos de enfermedad. Los pastores debemos de funcionar realizando una pastoral de acompañamiento, porque esa es nuestra función pastoral históricamente, pastores y pastoras, acompañar en tiempos de estrés, por estas cosas que hablamos, por los conflictos intrafamiliares. Ya anteriormente Mari señaló cómo la violencia intrafamiliar, ¿verdad?, que ha crecido no solamente en Colombia, sino en todas partes del mundo, porque la violencia intrafamiliar es una realidad. Y por último, y con esto yo termino, es el ministerio de fortaleza y de presencia con niños y adolescentes. Acá, ¿sí? Adaptación, consolación, acompañamiento y niños y adolescentes. ¿Por qué? Porque fíjense que uno de los datos que están ofreciendo psicólogos y psiquiatras es que debido a la pandemia, los niños y jóvenes han mostrado en casi un 90% síntomas de estrés, de conflictos personales, de conflictos en la conducta. ¿Por qué? Por el encerramiento. Y a veces no se sabe qué hacer. Hemos crecido con la costumbre de mandar a los chicos a la escuela, los que pueden trabajan, los padres, pero no hemos estado acostumbrados a estar con los chicos las 24 horas del día, ni los chicos tampoco con nosotros. Entonces, las iglesias tienen que tener, por medio de las redes, actividades para los chicos. Las iglesias deben de tener, por medio de las redes, actividades de núcleos para adolescentes y demás. ¿Es posible? Claro que es posible, porque actualmente todos los niños y adolescentes y demás están conectados a las redes, a los juegos y demás. Las iglesias tenemos que ser creativas para ideárnosla cómo podemos alcanzar a los niños de nuestra... No pensemos en el mundo, pensemos en nuestra comunidad. Porque si pensamos en el mundo nos podemos ahogar,
es demasiado grande. Pero si pensamos en las necesidades de los niños de nuestra comunidad, de los jóvenes de nuestra comunidad, de quienes conocemos sus necesidades, creo que podemos tocar y contenerlos un poco. Entonces, acá, el Ministerio de Adaptación a las Nuevas Realidades, de Consolación, de Acompañamiento y con niños y adolescentes. Gracias. Muy bien, profesor, me alegra mucho haberlo escuchado, sobre todo porque creo que fue muy enfático en el tema de la misión de la iglesia. La iglesia tiene una misión también frente a toda esta realidad que posiblemente, digamos, cada quien vive de diferentes formas. Y la iglesia pues tiene que manifestarse a partir de una pastoral completamente, digamos, sobresaliente, ¿ya? Frente a toda la crisis y estrés que posiblemente esté pasando ya cada persona. Y cuando me refiero a lo sobresaliente, pues yo me refiero a que debe hacerse visible el trabajo de la iglesia frente a, digamos, a las personas que asisten o que posiblemente les rodeen. Hay varias personas que han colocado algunas cosas aquí, algunos comentarios. Por ejemplo, Nelson Álvarez dice lo siguiente, dice, restaurar la corporalidad como elemento esencial de la fraternidad. ¿Ya? Bueno, él aporta esto frente a lo que estamos charlando y hablando, ¿cierto? Es como un desafío o como una misión de la iglesia de restaurar la corporalidad como elemento esencial de la fraternidad. Y también dice por acá Joseph Jiménez, dice, chicos, esta pandemia nos ha hecho dejar a un lado el templocentrismo. ¿Será que el templo como lugar de adoración pública está llegando a su fin? Le hace una pregunta que, bueno, que es bastante desafiante dicha pregunta. No sé si el profesor tiene algo que aportar frente a la pregunta de Joseph. Realmente creo que desde hace como, calculo yo que unos 30 años, estamos en un tiempo de el surgimiento de nuevas formas de iglesia, ¿sí? Desde, como en algunos casos, y algunos se escandalizaron, algunos comenzaron con iglesias en bares, con iglesias en algunos centros no muy populares ni tradicionalmente que para iglesias, pero hace como más de 30 años, más todavía, 40 años y demás, en el mundo en una emergencia de nuevas formas de ser iglesia. Pienso de que tenemos que adaptarnos a la situación, pero me parece que con respecto a los templos y los santuarios, seguiremos teniendo, porque la virtualidad es una cosa, pero la presencialidad es otra, ¿sí? Una nos ayuda en situaciones como las presentes, pero creo que entre la existencia virtual y la existencia presencial del toque, del saludo, de la escucha, de la mirada, etcétera, creo que no es difícil reemplazarlo. Muy bien, profesor. Sí, no sé si de pronto hay otras personas, porque ahora mismo hemos llegado a 16, casi 17, 18 personas conectadas a través de la página de Fraternidad Teológica Latinoamericana Núcleo Barranquilla. Bueno, es la primera vez que hacemos un en vivo a través de esta página, así que eso es un récord. De verdad, y bueno, estamos apenas reiniciando, ¿cierto? El tema del grupo de la Fraternidad Teológica. Estamos muy interesados. Este espacio es un espacio para dialogar, para conversar, para escuchar todas las voces, todas las perspectivas y converger a partir de ellas. Así que así como está Mari, así como está el profesor Carguachín, así como estoy yo en este momento, pues también pueden estar ustedes y también pueden venir y dialogar y conversar, ¿cierto? Y hacer parte
este grupo, de esta fraternidad también teológica latinoamericana, Núcleo Barranquilla. Pues apenas somos 3 personas, pero las puertas están abiertas para cada uno de ustedes que nos están escuchando a través de esta plataforma virtual. Ok, bien. Adolfo, entonces ahora siguiendo con nuestro programa, vamos a escuchar a Adolfo, que Listo. también va a tener un tiempo para compartirnos su perspectiva sobre los desafíos que nos da la pandemia a la misión de la Iglesia hoy. Muy bien. Bueno, cuando se planteó, digamos, la temática al principio, que era, bueno, la pandemia del COVID-19 y la misión de la Iglesia, ¿cierto? La misión o el desafío de la misión en la Iglesia hoy, pues yo, más allá de pronto de todas las investigaciones, porque yo hice pequeñas investigaciones sobre la historia pandémica de la Iglesia cristiana como tal, ¿cierto? Cómo ha afrontado o cómo lo afrontó, digamos, la reforma protestante, ¿cierto? Martín Lutero frente a la peste negra, todo esto me llamó mucho la atención. Llevo a un, digamos, a un párrafo, ¿sí? Una idea que dice Albert Camus en su libro La peste, que dice que la peor pandemia es la pandemia moral, ¿ya? Mucho más que la de salud. Y a mí me llamó mucho la atención esa referencia que dice Albert Camus, porque me parece que más allá del tema de salud, que también es importante, hoy día nos afrontamos, ¿cierto?, a todo lo que, digamos, a todo lo que ha traído consigo el COVID-19. Y es el tema moral. Hoy día, pues, podemos ver que, por ejemplo, yo observaba que durante todo este tiempo hubo gente que de verdad quedó sin nada que comer. Es decir, quedó realmente arruinado, ¿ya? Y frente a esa pobreza general, ¿cierto? Y bueno, ya algunos éramos pobres, pero cada vez a través de toda esta situación, pues nos volvimos más pobres. Me llamó mucho la atención el hecho de que hubo otro sector, digamos que es rico, ¿cierto? Que tiene una riqueza, se hizo cada vez más rico, es decir, almacenó mucho más riqueza. Y eso me dice a mí que el tema de desigualdad social se hizo cada vez más grande, más fuerte. El tema de discriminación, ¿cierto? Frente a, por ejemplo, quienes iban a ser vacunados, pues solamente vamos a vacunar a nuestros ciudadanos, pero a las personas migrantes, pues no, que vayan a su país y se vacunen allá. Entonces, me parece que el tema de discriminación, el tema de poner barreras, ¿cierto? Se hizo cada vez más fuerte. Y creo que ese debe ser uno de los principales motivos, ¿cierto? Por el que la Iglesia, hablando de misión, por el que la Iglesia debería trabajar. El tema de trabajar por los pobres, trabajar por los discriminados, trabajar por los excluidos, todavía debería ser una, digamos, debería ser realmente debería ser relevante frente a la misión. Ese debería ser un desafío primeramente de la Iglesia. La Iglesia debería trabajar por las personas que cada vez son más discriminados, más excluidos y son más empobrecidos. ¿Y de qué forma podría hacerle la Iglesia frente a esto? Creo que aquí cabe un valor importante, que es el tema de la solidaridad, ¿ya? Más que ahorita usted decía, ¿cierto? Y bueno, Mari también más o menos hacía relevancia frente a las exigencias económicas que muchas veces algunas comunidades eclesiásticas tienen frente a sus miembros, pues creo que más que exigirles, ¿cierto? Que vengan y den tesoros, ¿cierto? A las arcadas de la Iglesia, pues yo creo que la Iglesia debería tener ciertas estrategias para aquellos necesitados, ¿cierto? Aquellos que posiblemente dentro de sus comunidades cada vez se hacen más pobres, ¿ya? El tema de solidaridad y el tema de generosidad deberían ser cada vez más relevantes, ¿cierto? Dentro de las comunidades eclesiásticas. Y eso debería ser para mí una misión importante dentro de la Iglesia. Lo otro es el tema de la responsabilidad social.
Yo creo que otro punto, ¿cierto? Me parece que es el tema de salud. Está claro que algunas iglesias pues, han venido bastante desesperadas por querer abrir los templos, ¿ya? Y ese desespero, pues obviamente digamos que ha causado cierto revuelo porque hay algunas congregaciones, sobre todo en el corte pentecostal, que es en el que, digamos que siempre tengo, digamos, mucha más afinidad, ¿cierto? He escuchado, por lo menos por diferentes tipos de personas, bueno, que hay una cierta persecución de la iglesia porque no dejan abrir el templo, porque este es el lugar donde se reúne la comunidad, ¿cierto? Donde Dios habita o algo por el estilo. Entonces, bajo ese discurso, pues el desespero ha sido cada vez más grande. Y esto ha llevado, en algunas congregaciones, otras no, al tema de contagios, al tema de reunirse y cada vez posiblemente no observar, ¿cierto?, la responsabilidad que tengo ante el otro, ¿ya? La responsabilidad que tengo ante la otra persona. Y aquí es cuando yo principalmente digo que debemos entender que posiblemente el otro es realmente el lugar en el que me encuentro con Dios, ¿ya? El lugar de encuentro no es un espacio, ¿cierto? Digamos, de encuentro con Dios, no es un espacio geográfico como tal, sino es cuando yo realmente comprendo quién es el otro, ¿cierto? Y respeto profundamente su dignidad. Entonces, me parece que cuando nos relacionamos con el otro como un lugar de culto, ¿cierto? Como un lugar de reunión con Dios, porque, bueno, hay un texto bíblico que dice que donde estemos dos o tres, y yo creo que lo hemos centralizado al tema de estar, quiero que se entienda mi idea, de estar unidos, ¿cierto? De estar presentes como un lugar donde se hace encuentro con Dios. Pero me parece que no necesito estar presente con el otro, ¿cierto? Para poder encontrar a Dios. Me parece que ese es un desafío que la iglesia tiene digamos que tiene que superar, ¿ya? Y bueno, allí va el tema del templocentrismo, allí también va el tema de la pastorlatría, ¿cierto? Y el tema también bueno, de cuál es de qué es lo que representa, digamos, Dios en realidad, ¿ya? Porque bueno, en algunas congregaciones pues se ha visto a Dios a partir digamos, de la palabra o del discurso que el pastor pueda dar. Entonces, obviamente digamos, esa necesidad de que el pastor o la figura o el sacerdote hable, ¿cierto? Porque allí habla Dios, es también un desafío que debemos ir superando. ¿Por qué? Porque Dios no está, digamos, en la palabra del otro, ¿ya? Bueno, no necesariamente tiene que estar ahí en la palabra del otro, ¿ya? Dios también está aquí conmigo, en este silencio, en este momento en el que yo me encuentro quizá, no sé, con mi familia, ¿cierto? Allí también está Dios, ¿ya? Pero esa necesidad y esa urgencia en que el otro tenga la palabra de Dios, pues nos ha llevado cada vez más a sumergirnos en todo este mundo virtual, ¿ya? Pues que nos ha llevado a la necesidad de que es el pastor el que tiene el otro. Entonces nos centramos aquí porque si no hay quien se conecte, entonces Dios posiblemente no está allí, ya, o Dios no, pues no está hablando, o Dios no me está acompañando. Y claro, pues si no se conecta, si no está, si no avisa, si no dice o no comparte, o no suscribe, o no escribe un comentario diciendo que está presente en la reunión, entonces es como si no hubiese asistido al culto, ¿ya? O como si no hubiese asistido al lugar de reunión. Y allí me parece a mí que se convierte, porque bueno, eso conlleva lo uno a lo otro, se convierte en un estado de juzgamiento, de juzgar al otro. Si le da COVID, pues posiblemente no se conectó a la reunión, ¿cierto? Si se enfermó es posiblemente porque no ha estado conectado 100% con Dios, ¿ya? Porque no ha estado pues, a través de la virtualidad o no ha asistido al culto alternante, ¿cierto? Alternativa de asistir al culto. Todas estas cosas creo que deben ir superando,
¿ya? Creo que deben ir superándose. Yo creo que la iglesia debería realmente concentrarse en dos cosas, ¿ya? En preservar la vida, ¿cierto? Preservar la vida de las personas, y lo otro es servir al prójimo, ¿ya? Servir al otro. ¿Cómo? No necesito, ¿cierto? Tenerlo presente para poder servir a la otra persona. Pues Jesús dijo, ¿cierto? En algún momento los evangelios nos muestran a través de la escritura que decía, bueno, si tú hiciste esto con uno de mis pequeños, pues lo hiciste conmigo. Y yo creo que allí se centra principalmente la misión de la iglesia, ¿ya? En servir al prójimo a partir de acciones fundamentales, ¿cierto? De solidaridad y de generosidad, sobre todo para quien esté viviendo la crisis, ¿cierto? Frente a este tema de la pandemia. Entonces, debemos replantear nuestra forma de hacer misión en la iglesia, debemos replantear nuestra forma digamos, de enseñar en la iglesia, digamos, de descentralizar el tema de Dios dentro de la iglesia. Debemos replantearlo, debemos replantear todo esto, y para mí esto es una invitación frente al tema de la pandemia y pues la iglesia. ¿Cómo afronta la iglesia? Pues la iglesia debe ser profética, ya creo que este tiempo también debe ser profética. ¿Por qué? Porque pues todavía, ¿cierto? Se siguen perpetuando las desigualdades, todavía se sigue empobreciendo a la gente. Y la forma en que la iglesia pues, puede ser profética es una forma de mostrarse contracorriente, contracultural frente a todo lo que está sucediendo hoy día. Ese es mi planteamiento. Buenísimo, Adolfo, te agradezco por la charla presentada. No sé si tú que estás manejando el Facebook, no sé si hay algún comentario o reacción. Sí, aquí hay unos comentarios. Dice Nelson Álvarez, dice profesor César, ¿cree usted que es el momento de construir el significado de iglesia tradicional? Entendiendo que hay estructuras, hay momentos y lugares en la humanidad humanidad que agotan su significado y se hace necesario construir nuevos significados. ¿Es el momento de construir un nuevo sentido a la iglesia? Creo que es una pregunta. Por acá también está Rubén Januario, saludos desde Brasil. Rubén, saludo. Dice Joseph, suscribo completamente a lo que dices. Bueno, me habla a mí, dice, pero ¿cómo lograr que la iglesia no caiga en el mero asistencialismo e inserte a su ADN lo que la FTL desde sus inicios ha llamado misión integral? Muy bien. Joseph, acá pues está Brigitte, esto es una persecución por parte del pastorado, dice, sin tener en cuenta la salud mental de sus miembros, y agregan una presión adicional a esta situación de pandemia, dice. Y por acá está Carlos, esto no es una cuestión de sanitaria, esto es la cortina de humo detrás de lo cual está el control poblacional usando vacunas modificadas genéticamente que matan viejos y esterilizan, y un modo de crear una nueva normalidad, instaurando un totalorismo de normas antisociales que alguien. Profesor Carguachín, no sé si quiere responder algo. Un poco a la pregunta de Nelson Álvarez, yo creo que sí estamos en un tiempo de reforma. ¿Sí? Ustedes saben que en la iglesia reformada se dice iglesia reformada siempre reformándose, pero no se refería siempre únicamente a la iglesia reformada, sino en la convicción de que la iglesia cristiana siempre está en camino de reformas, respondiendo a las situaciones que les toque vivir o que les toca vivir. En el caso nuestro, Nelson, a mí me parece que efectivamente necesitamos, yo creo que hay que diferenciar el sentido, que es el significado, la explicación, pero por otro lado, también cambiar el funcionamiento, ¿sí? La estructura, el funcionamiento.
Y creo que ese es nuestro desafío. Nuestro desafío es darle un nuevo significado a lo que es la iglesia, darle un nuevo funcionamiento a la organización de la iglesia, y de nuevo, sin temer de que la doctrina sea sagrada e intocable, o que la estructura de la iglesia sea sagrada o intocable. Lo que debemos privilegiar por sobre todas las cosas como iglesia es la vida de las personas. Y segundo, es el cultivo de la fe, ¿cierto? La expresión del amor, de la solidaridad. La fe, el amor, la solidaridad siempre deben de llevarnos a repensar nuestra forma de ser de iglesia. Eso con respecto a lo que dijo Nelson. No sé si Mari tiene alguna opinión por ahí al respecto que quisiera compartir. ¿Qué piensa ella de su experiencia? Sí, bueno, un poco condensando lo que has dicho, en la misma línea que has mencionado tú, César, y Adolfo también, es momentos de aperturas hacia la solidaridad, hacia la generosidad, la fraternidad y la sororidad, la misericordia, la compasión con el otro. Entonces, creo que más allá de esa preocupación en abrir los templos, hay que abrir primero el corazón. Es un tema de amor y de servicio, de vocación, para amar, para servir. Y ciertamente son momentos que nos hacen reflexionar acerca del templo, de la iglesia como tal. Pero vamos más allá, porque igual hay que mirar la casa de Dios, el templo, es el lugar más allá del sitio litúrgico, donde están las expresiones estas estéticas, simbólicas, es el lugar del encuentro con el hermano. También más allá de esas cuatro paredes, es el lugar donde se cosecha el amor, del cual debe desprenderse hacia otros sectores, más allá del templo. Entonces, es una propuesta de esperanza, tal vez una iniciativa que debemos tomar todos, de seguir trabajando en la misión. Sí, por ahí alguien habló de la misión integral, que tiene diferentes aristas. Pero lo principal es reflexionar acerca de nuestro corazón. ¿Qué tanta apertura a las necesidades y a las problemáticas más puntuales que se nos llegan con pandemia? Y entonces, siendo críticos, pero también muy amorosos. Bueno, tengo aquí, por acá resalto, recuerdan a Fito Páez, el cantautor, unos versos que quisiera compartirles. Y dice: ¿quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Tanta sangre que se llevó el río, yo vengo a ofrecer mi corazón. Y hablo de países y de esperanzas, y hablo por la vida, hablo por la nada, y hablo de cambiar esta nuestra casa, de cambiarla por cambiar no más. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Adolfo, no sé si hay otros comentarios o inquietudes. Pues no, yo creo que una pregunta para ti también te hicieron, creo, mencionaste. Sí, pues él me dijo que suscribía, pero dice que cómo hacemos para que la iglesia no caiga en el mero asistencialismo e inserte su ADN, o sea, lo de la FTL, que es la misión integral. Bueno, yo creo que
Yo creo que es un desafío bastante grande, digamos, cambiarle un poquito el chip a la iglesia. La iglesia, digamos, bueno, una de las cosas que estaba tratando de observar frente a la historia de la iglesia es que la iglesia siempre, digamos, en su historia, siempre ha tratado de, digamos, de acomodarse un poco, digamos, al sistema, ¿ya? Digamos, no es, digamos, no todo el tiempo ha sido, digamos, contracultura, ¿ya? No todo el tiempo, aunque la misión de la iglesia al principio, digamos, con Jesús era ese, tratar de mostrarse, digamos, contraimperial. Sin embargo, la iglesia siempre, digamos, a manera general, de forma institucional, pues siempre no ha sido, digamos, contra el sistema como tal, sino que muchas veces se ha acomodado a él. Y lo mismo, es como cambiarle ese chip a la iglesia, me parece bastante difícil, o sea, bastante complicado. Yo personalmente pues lo veo bastante complicado. La iglesia siempre ha estado a favor, en muchos aspectos, a favor del poder, ¿ya? Y cuando hablo de esto, lo digo precisamente porque me parece eh, que sucede lo mismo en el tema cuando hablamos de misión integral, ¿ya? La forma, como hablamos de misión integral, pues la iglesia le cuesta bastante, ¿ya? Le cuesta bastante, ¿ya? Hacer misión integral. Siempre Sí. trata de acomodarse al sistema, ¿ya? Más que, ¿por qué? Porque posiblemente no ve atractivo, no ve que posiblemente sea importante, sea interesante hacer misión integral, sino es mucho más acomodado, ¿cierto? A eso me refiero, pues, digamos, seguirle el juego al sistema, ¿ya? O posiblemente acomodarme al sistema. Entonces, eh, eh, lo que unos hacen, pues yo termino haciéndolo también. Si un ejemplo lo que coloco, pues si estos son pro capitalismo, ¿cierto? Eh, contra, pues, posiblemente va contra mis ideas, ¿cierto? Mis ideas o las ideas que ellos han construido con el tiempo, pues simplemente se acomodan a eso, pero no progresan, sino que se acomodan al poder, ¿ya? No van contra el sistema, sino se acomodan al poder. Y yo creo que yo, de hecho, lo escribí en un texto iniciando este tema de cuarentenas y demás, que si era así, pues que los templos siguieran cerrados, ¿ya? Que la iglesia iba a seguir en lo mismo, ¿cierto? Pensando igual, pues siendo poca solidaria, sin ninguna ayuda al extranjero, a la persona que posiblemente está sufriendo los efectos de todo esto que estamos viviendo, pues que mejor sigan cerradas, ¿ya? Claro. Porque no hay un cambio, no hay una digamos, eh, no hay digamos, una forma digamos, de desestabilizar el status quo en el que se ha mantenido la iglesia y pues ayudar realmente, mostrarse Claro. en solidaridad o generosidad. Claro. Adolfo, permíteme, yo quisiera hacerle una pregunta a Mari, porque yo sé que ella ha estado trabajando en este tiempo difícil que nos ha tocado con Mari, ha estado trabajando con este grupo de mujeres en distintos lugares de Barranquilla y alrededores, que muchos no, creo que quizás no conocen, no saben, no conocemos del todo, pero ¿qué, qué reflexión te merece a ti o tendrías para compartir sobre la misión de la iglesia actual para con eh, familias y mujeres como con las que tú trabajas y destacando sus necesidades? ¿Qué crees que nos tocaría a nosotros como iglesia evangélica o cristiana aquí en Barranquilla y alrededor? Bueno, definitivamente toca ser valientes, toca ser muy valientes en adoptar no solo las posiciones críticas del discurso,
sino en asumir realmente una actitud de transformación desde gestos concretos, no tan, sin mirar a grandes proyectos o grandes iniciativas. Es hacer realidad desde lo pequeño, bueno, el legado de Jesús, es paz, amor, justicia e igualdad. Y bueno, ahora que mencionas el proyecto Sanando Heridas, Restaurando Vidas, que convoca mujeres en situación de diferente tipo de violencia, mujeres marginadas. Hay algunas migrantes, algunas mujeres desplazadas por el conflicto armado y mujeres víctimas de violencia sexual y violencia intrafamiliar. Y nos estamos reuniendo una vez al mes de manera presencial. Por supuesto, cumpliendo todos los protocolos de bioseguridad en espacios grandes. Hemos tenido que usar el espacio de hoteles con salones grandes para hacer el distanciamiento físico. Y en principio, cuando nos dimos o tomamos la decisión, vamos a hacer por lo menos una vez al mes convocatoria, pues, el encuentro. Por eso, de ahí que yo les mencione tanto el encuentro con el hermano y la hermana, porque tiene unas connotaciones psicoespirituales altas. Todavía sin abrazarnos, sin apuntarnos al tema del contacto físico, que también es muy importante, sobre todo en el tema de acompañamiento, César, el acompañamiento pastoral. Pero aún así, entonces nos reunimos distanciadamente con todas las medidas sanitarias y de higiene. Y en noviembre, que reiniciamos el encuentro presencial con ellas todas, miren, descubrimos cuánta necesidad de cercanía con el otro aún tenemos. Y estas mujeres llegaron allí diciéndonos: qué bueno, qué bendición, porque por lo menos una vez al mes tenemos un oasis, un espacio para retirarnos de la vida difícil del ambiente familiar. Sí, esto era como un respiro para ellas. Tan solo separarse, salir del encerramiento a otro espacio donde hay otras con el mismo dolor, con el mismo sufrimiento, y hablar, tan solo hablar, ver sus lágrimas correr y estar como en sintonía en medio de esa debilidad, de esa vulnerabilidad. Eso es como una terapia. La presencia, así sea lejana, así sea, es terapéutico. La lectura bíblica, ahí entre ellas, la conversación alrededor de un texto bíblico fue necesaria también. Entonces, esta experiencia que hemos vivido nos hace pensar, bueno, esto de la virtualidad, bueno, por muy buena plataforma, por muy buena conectividad, no alcanza a cubrir algunos rezagos, algunas situaciones que son propias de la existencia humana, y partiendo que, bueno, pues son mujeres con precariedad económica, es decir, no hay posibilidad de encontrarnos con ella en terapia vía virtual. Entonces, ha sido una experiencia maravillosa que ellas mismas han puesto la impronta de necesario. Siempre se requiere aquel lugar del encuentro que para mí se convierte en el lugar epifánico, el lugar donde Dios se manifiesta, porque ahí hay amor, hay entendimiento con el hermano, hay compasión, hay misericordia por el otro que sufre. Entonces, creo que para eso las iglesias tienen que tener un mínimo de valentía,
de atreverse, ser atrevidas. Y sobre todo, bueno, apuntarle a hacer realidad el legado de Cristo, el legado de Jesús, ir por el mundo, hacer la paz, hacer justicia, a encontrarse con el hermano que necesita de tu apoyo, de tu servicio y de tu acompañamiento. En eso estamos. Adolfo, estamos ya sobrepasados de la hora que habíamos más o menos pensado, pero no sé si hay algunas preguntas o reacciones o comentarios que quisieras leer. Si lo puedes hacer, por favor, que nos estás colaborando con eso, para entonces nosotros tener las últimas comentarios o respuestas. Si es que no hay otro comentario, o preguntas y demás. Bueno, hay bastantes comentarios, hay varios comentarios. Por favor. Y bueno, también hay una de Brigitte que dice, eso sí es una persecución por parte del pastorado, sin tener en cuenta la salud mental de sus miembros y agregan una presión adicional a esta situación de pandemia. Carlos González Faust dice también que pues que esta es una guerra mental, que es una guerra silenciosa, pues controlada por la OTAN y la Iglesia. Pues también habla, bueno, ha hecho varios comentarios Carlos. También hay saludos. Edgar Barragan, saludos mi hermano. Carlos también hizo un comentario sobre el tema sobre el tema de varias gripes o varias, dice que han asesinado a muchas personas, pero que es posible que esto todo sea un cuento. No sé si de pronto el profesor Carguachín le gustaría responder pues a lo que Carlos nos está diciendo de que, bueno, la iglesia pues también ha colaborado a esto que él llama pues un reseteo económico y dar miedo en la televisión y todo esto. No sé si de pronto quisiera contestar frente a esto. Yo solamente quisiera decir dos cosas con respecto a eso que está muy vinculada. Una, que es necesario que la iglesia, los pastores, pastoras, líderes y demás tengan un discurso esclarecedor sobre la situación de la pandemia. El discurso pastoral del líder debe de ayudar a entender mejor científicamente la pandemia a sus miembros, sin que nosotros necesariamente seamos médicos. Pero no hay que ser médico para entender que este es un problema de salud a nivel mundial. Y no caer o atrapados por cuentos o teorías y demás que en lugar de esclarecer, agrega confusión, hace perder a la gente el sentido de seriedad de la pandemia que estamos viviendo. Creo que en ese sentido el discurso pastoral debe de ser un discurso científico para explicar la pandemia. Sin embargo, como pastores, tenemos el recurso de la fe para animar, la fuerza del amor para ministrar, ¿sí? El sentido de responsabilidad social para consolar y acompañar en las situaciones que nos toca vivir. Así que yo diría que el discurso pastoral tiene que ser responsable, ¿sí? Es cierto que muchas compañías que manejan el tema de las vacunas deben estar sin lugar a dudas compitiendo por los millones y billones de dólares que hay de ganancia. Sin lugar a dudas, los gobiernos, no quiero aquí acusar a los países, pero sabemos que tristemente muchos de nuestros políticos buscan la oportunidad para enriquecerse
de manera inadecuada. ¿Sí? La corrupción está en nuestros, no en todos, pero tristemente está en nuestros políticos. Aunque esto es cierto, eso no nos tiene que dejar de hacer pensar la realidad de la pandemia. Es un tema de la salud. Tenemos que atender pastoralmente, ser responsables con nuestros discursos, ¿sí? Y para terminar, la cuestión de la vacuna, ¿sí? Hay mucha discusión que la sospecha de una cosa, sospecha de la otra. Sin embargo, en la realidad de la pandemia actual, no hay otra salida que las vacunas que aparecen para prevenir y también para tratar esta pandemia. Así que creo que nuestro discurso pastoral con respecto a la misión pastoral, la misión de la iglesia, debe ser responsable, debe ser para hacer comprender científicamente la situación, pero usar los recursos de la fe cristiana, la fe, el amor, el compromiso con los demás para atender en las necesidades concretas. Eso es lo que yo diría. Ok, profesor. Bueno, yo no sé, yo creo que ya, pues ya llegamos al final, ¿no? De este momento. Sí, no sé si tú tienes alguna palabra final sobre lo que se está hablando, o Mari, que No sé si desde Mario, su yo experiencia, no sé si Mari tiene algo más que decir. Bueno, decirles que tenemos que ser muy responsables en los planteamientos que expresamos, sobre todo públicamente. Ojalá todo esto de la pandemia fuera una vil mentira o un invento de X o Y. Si no fuese por la dolorosa realidad de la muerte que muchas iglesias hemos vivido, hemos experimentado muertes de hermanos y hermanas por cuenta del COVID. Así que es una situación dolorosa la muerte en diferentes países del mundo. Es una tragedia mundial. Difícilmente podemos ocultarla así nomás, porque la hemos vivido, la hemos experimentado muchos, nuestros vecinos, nuestros familiares, nuestros amigos. Entonces, simplemente apuntar a la responsabilidad en las expresiones públicas de algunas personas que tal vez bueno, se niegan a esta dura realidad, pero la tenemos. Y hay que apuntarla a ser resilientes, a entenderla, a comprenderla, a superarla y a ser transformados a partir de esta dolorosa situación que vivimos no solo como iglesia, sino como humanidad entera. Entonces, terminar agradeciendo a la Fraternidad Teológica Latinoamericana, el Núcleo Barranquilla, por esta hermosa oportunidad de hablar de un tema tan pertinente en estos momentos y que nos hace reflexionar y, bueno, muchas preguntas que no nos dejan dormir, pero ahí vamos reflexionando sobre este tema. Muchas gracias y a todos los que han compartido con nosotros desde sus hogares y que están en sintonía. Un abrazo. Adolfo. Bueno, no, yo también me despido. Hasta luego y de verdad, muchas gracias por estar aquí y pues nada, nos vemos en una próxima. Bueno, pues bendiciones a todos, gracias por conectarse y ya estaremos avisando para la próxima reunión de la Fraternidad Núcleo Barranquilla. Dios les bendiga. Bendiciones, hasta luego.